Lleva semanas, tal vez meses, con una carraspera constante, con una tos seca que aparece de la nada, como si fuera un picor en la garganta que no te deja a veces incluso respirar, y por las noches puede ser una auténtica tortura. Has comprado jarabes, pastillas para chupar, has probado remedios naturales caseros y nada, todo sigue igual y en silencio empieza el miedo. ¿Será esto algo grave? Te preguntas. Pues es normal que tengas miedo, porque si notas señales raras que te envía tu cuerpo, que vas de consulta en consulta y que nada funciona, es normal que te sientas así. Pero muchas veces el problema no está en los pulmones, ni siquiera está el origen en la garganta, sino que el culpable de esta tos que no se va, esta carraspera, puede ser que esté ahora mismo en tu pastillero. Por eso en este vídeo vamos a descubrir por qué los jarabes te están fallando, cuál es la pastilla exacta que provoca esto y los pasos que puedes hacer para solucionarlo ahora mismo. ¿Cuál es el problema con este tipo de tos? Cuando la tos no cede, lo lógico es tomar un jarabe antitusivo contra la tos, pero resulta que te frustras porque sigues tosiendo exactamente igual. Lo que pasa es que tomar un jarabe para este tipo de tos es como intentar secar el suelo con una fregona, pero sin antes haber cerrado el grifo que está goteando en el suelo. El jarabe lo que hace es adormecer el reflejo de tu garganta, pero no detiene la fuga. Porque aquí el problema no es ni un virus, ni mucosidad, ni catarro mal curado, ni es un asma. No, es una acumulación química que se produce gota a gota en tu cuerpo. ¿Y qué causa esta acumulación química? Pues lo que la causa es algo que haces rutinariamente todos los días. Tomar tu pastilla para la tensión o para proteger tu corazón o el riñón. Hablemos de tu medicación. Si miras tu pastillero y estás tomando enalapril, lisinopril, ramipril, captopril, me refiero a muchos de estos fármacos que acaban en pril, estás tomando lo que llamamos un IECA. Es un grupo de fármacos que son medicamentos excelentes para bajar la presión arterial, para proteger el corazón, para los riñones, pero tienen un lado oscuro. Hasta un 20% de los pacientes que toman estos medicamentos tienen una tos seca crónica. Y esto es un hecho clínico documentado, pues casi 1 de cada 5 personas. Entonces, ¿por qué una pastilla para la tensión puede hacerte este daño en la garganta? Pues aquí el culpable tiene un nombre propio, es la bradiquinina. Y estarás pensando, ya estamos empezando con los nombrecitos y los nombres raros. Bueno, ¿qué es esto? Pues la bradiquinina es una sustancia inflamatoria natural. Normalmente tu cuerpo tiene un sistema de tuberías que limpia y elimina esta sustancia constantemente, como si fuera el desagüe de un fregadero que va tragando el agua sin problemas. Bueno, lo que pasa es que los IECA actúan como si fueran un tapón de plomo en este desagüe. Lo que hacen es bloquear el enzima que limpia la tubería y la bradiquinina no se puede eliminar. Digamos que se acumula, rebosa y es como si acabara inundando los pulmones o las vías respiratorias, por decirlo de alguna manera. Actúa como si fuera un papel de lija sobre tus terminaciones nerviosas. Esto te irrita y te obliga a toser. Y ningún jarabe puede desatascar esta tubería, no sirve para nada. Antes de seguir, un matiz que es importante, que es vital. En casos muy raros, esta misma acumulación de esta sustancia de la bradiquinina puede provocar hinchazón repentina en los labios, en la lengua, incluso en la garganta. Si lo que te pasa es esto, entonces ya no estamos ante una tos molesta, sino que esto es una urgencia médica y lo que hay que hacer es ir a urgencias. Te cuento un caso típico. Una paciente de 65 años, que le llamaremos María, llega a la consulta exhausta, muy cansada porque lleva tosiendo 6 meses seguidos. Le dice literalmente al médico cuando llega a la consulta: no tengo energía para nada. Las noches son una tortura por la tos que tengo durante toda la noche. Pero lo peor no era el cansancio que explicaba, sino el miedo profundo que tenía esta mujer en sus ojos. Es un miedo que muchas veces no se atreven las personas a decir en voz alta. Pues, ¿y si tengo algo grave en el pulmón? Pero para un momento, no te digo esto para asustarte, sino para que tengas control. En la mayoría de los casos, una tos crónica que no produce sangre, que no va acompañada de una pérdida de peso inexplicable, pues no suele ser nada grave, suele ser un problema puramente mecánico o químico. Entonces, ¿qué pasa con María? Pues que al revisar su historial, la pieza que falta está ahí, que lleva 8 meses tomando enalapril cada mañana.
Pero también hay que ir con cuidado con esto, porque antes de que culpar directamente a la pastilla, pues el médico no se queda con la primera sospecha. Lo sospecha, pero investiga más porque la tos crónica seca puede tener otras causas aparte de los medicamentos. Hay que descartar otros culpables frecuentes, como algunas formas de asma, alergias, el goteo postnasal crónico. Es decir, hay que estudiarlo, pero en el caso de María, el médico la explora, investiga y descarta todo lo demás. Y todo apunta a su medicación. En definitiva, le cambia la pastilla de la tensión por otra familia de fármacos y en 3 semanas esta tos de meses desaparece por completo. Y esto nos lleva directamente a lo que tú puedes hacer hoy mismo si estás en esta situación. Plan de acción. Vamos a resolver el problema ahora mismo con 3 pasos sencillos. El paso número 1. Ve ahora mismo a tu botiquín o a la mesita de noche y agarra la caja de pastillas para la tensión y lee el principio activo. Si ves que acaba en PRIL, pues ahí tienes el principal sospechoso. El segundo paso, pide cita con el médico, pero una regla de oro antes de ir al médico, que es importante. Por muy molesta que sea esta tos, no dejes la pastilla de la presión por tu cuenta, porque tus riñones, tu corazón, la necesitan para no sufrir un daño silencioso. Es decir, que toser es agotador y te roba energía, pero tener un pico de tensión descontrolado es malo, ¿vale? En tercer lugar, cuando te sientes frente a tu médico, tu médica, le dices lo siguiente. Llevo meses con una tos seca y he leído que puede ser un efecto secundario de mi IECA, de la pastilla que tomo para la tensión. Tu médico ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lo habitual es que te cambie la pastilla por otra familia de medicamentos para la presión. Suelen ser los famosos ARA2, como el losartán, el valsartán o el termisartán, que son medicamentos que hacen el mismo trabajo de fontanería en tus arterias para bajar la presión, pero sin que se acumule la bradiquinina que te hace toser. Y a veces también se pueden utilizar otros medicamentos que también sirven para la presión, pero esto lo tiene que decidir tu médico según tu caso particular. A veces recuperar la salud no consiste en añadir más pastillas o más jarabes a la lista, sino en revisar lo que ya estamos tomando, lo que estamos haciendo. Esta en realidad es la diferencia entre intentar tapar simplemente un síntoma o resolver la causa real, que es lo que nos interesa. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si ya has revisado tu pastillero, no tomas ningún medicamento para la presión y sigues con esta tos seca que te arruina las noches o el día? Pues entonces lo que tenemos que hacer es investigar un segundo sospechoso, que es el contenido de tu estómago, y no siempre da ardor en el pecho. Te explico cómo el reflujo silencioso puede subir en forma de gas e irritarte las cuerdas vocales mientras duermes. Te explicaré cómo detenerlo y esto lo haré en este vídeo que te pongo aquí. Haz clic y nos vemos dentro. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.